Vamos al tema del día, excluyente, sea lo que sean lo que creas, si te sentís alineado con la doctrina católica, si no, pero bueno, es definitivamente una noticia que está en todos los titulares y portales del mundo entero. Nos está acompañando Néstor da Costa, sociólogo especializado en sociología de la religión. Bienvenido. Muchas gracias. Nosotros, bueno, yo en realidad bromeaba en el arranque, no sé si es tan broma, no sé, en el arranque con algún dato. Por ejemplo, que es el primer papa estadounidense. Exacto. Y si cabe la posibilidad, ¿no?, de plantearse que, bueno, que pueda ser una decisión que haya sido contemplada como la posibilidad de un contrapeso al poder de Donald Trump en Estados Unidos y por ende a una de las potencias máximas del mundo, ¿no? Yo creo que no es el único elemento, pero seguramente contribuyó con otros elementos que fueron que de alguna forma dijo en su discurso, ¿no? Él se plantea como agradecido al Papa Francisco, Sí. cómo profundizar su sinodalidad, o sea, descentralizar la iglesia, dar más poder local. Plantea la paz como elemento central, creo que 3 veces lo menciona en su breve discurso, una paz desarmada, lo que es un claro mensaje a la continuidad del discurso de Francisco en el tema norteamericano y en el tema de Gaza, ¿no? Son los temas que Francisco tuvo, a diferencia de cualquier otro líder mundial que no han dicho casi nada, posiciones críticas al respecto. Y en ese sentido también, seguramente otro podría serlo también, pero que fuera norteamericano de origen, aunque es de madre española y padre francés, es también un elemento que, bueno, llama la atención, ¿no? También escuchamos que está nacionalizado peruano también. ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser el papa estadounidense o el papa peruano? Muy interesante porque habló en latín, en italiano y en español. Sí. No habló en inglés. Tuvo 18 años en Perú, fue obispo de Chiclayo. Se dice allí que tuvo muy buen trabajo con inmigrantes, con pastoral social, de participación. O sea, un sacerdote que venía, un obispo que venía en la línea de lo que Francisco promovía, al punto que Francisco se lo lleva a Roma para dirigir la congregación que nombra a los obispos en el mundo. O sea, que le tenía confianza como para que los nuevos obispos estuvieran nombrados en una perspectiva común. No estaba en la lista de los favoritos, ¿eh? No estaba en la primera línea y te digo que estaría en la tercera línea. Los que uno había visto en las apuestas, no, las casas de ¿Y apuestas. quién le erró ahí? Nadie sabe nada con esto. Esto es un proceso tan reservado que nadie sabe. Pasó, bueno, con Ratzinger era como cantado, pero con Juan Pablo II pasó lo mismo. Apareció un desconocido polaco que nadie tenía en las listas, que en las negociaciones, según en los días previos al cónclave, hay una cantidad de conversaciones, charlas, posiciones de ellos sobre qué se espera de la Iglesia y del nuevo Papa en la coyuntura mundial. Sí. Y bueno, De ahí se desprende información. Ahí en esos días previos se intercambia mucho. Exacto. Uno supone que se murió el Papa y el otro día varios cardenales están con el celular, a la hora, ¿no? El otro día, ¿no? Falta un previo ahí, ¿ves? Que traiga una filtración de conversación. Con todo respeto. La prensa los interrogaba, no decían mucho. Pero sí, en ese proceso se intercambia, se perfila, que Francisco tenía una cantidad de adeptos y una cantidad de críticos, ¿no? Los críticos eran más los tradicionalistas, los formalistas, etcétera, que lo llevaron a acusar de comunista incluso. Por lo que uno veía en la integración del cónclave, ese grupo no podía llevar adelante un papa de su línea fuerte, como Ardó el húngaro, ¿no? O alguno de los africanos. Entonces iba a haber una transacción para tener 89 votos y obviamente se impuso la lógica de continuar con las grandes líneas de Francisco. A la vez que si uno mira la forma que apareció vestido, que no apareció vestido igual que Francisco, apareció con, no sé cómo se llama. Bueno, pero cuéntenos eso, ¿qué quiere decir? Cada cosa tiene un mensaje. Francisco ahí le sacó a todo lo que es la pompa y el gato, le sacó drama. Tal cual. Hay una frase que trascendió de él que es, se terminó el carnaval acá, ¿no? Cuando lo nombraron, que poner los zapatos rojos, esa cosa roja que usa, que no la usó. Él salió todo de blanco y con sus clásicos zapatos usados negros. Este hombre salió con la capa esa roja, que no recuerdo el nombre, lo que también es una guiñada al sector más tradicionalista que valora positivamente que partes de las cosas de la tradición sigan presentes, ¿no? O que entendió la lógica de que estaba nombrado en esa tensión. Sí, a ver, hay una doctrina que no la va a cambiar nadie. Podrán cambiar los discursos, la narrativa, ¿no? La doctrina, en sentido amplio, puede cambiar, porque puede
estar condicionada con el momento histórico que... Esta es una gran discusión. No, pero en los hechos, por ejemplo, cuando una de las tantas conversaciones interesantes en torno a Francisco, tras su fallecimiento, fue, bueno, mucha gente se había quedado con esa idea de que cómo cambió a la Iglesia. Sí y no. Las dos cosas, es cierto. La doctrina no cambió. La doctrina no cambió nada. Por eso, a eso voy. Pero cambiaron cosas radicales. El tema de el matrimonio homosexual, por ejemplo, que los papados de Juan Pablo II eran un crimen aberrante. Esa frase que dijo en un avión, si un hombre es gay y busca en su corazón a Dios, ¿quién soy yo para decirle que no? Acá hay lugar, y como terminó diciendo hace poquito en Lisboa, bueno, Porto, en la Iglesia tiene lugar todos, todos, todos. Eso de acoger e integrar, no importa las condiciones particulares de cada uno, no cambió la doctrina, pero cambió el estilo de la Iglesia. La Iglesia que estaba postulada, los postulados morales duros. Sí, la gente se sintió mucho más cerca, sobre todo quienes históricamente han sido señalados y excluidos. Exacto. Bueno, históricamente, en realidad, en buena parte del papado de Juan Pablo II fue eso, ¿no? Este Papa nuevo, el Papa León, también insistió en su discurso ahora de presentación, en la Iglesia para todos. Sí. No sé si va en esa línea. Es la línea de Francisco en ese sentido, es la Iglesia para todos. E insistió en una cosa que a veces no trasciende mucho, que es lo sinodal. Yo no sé si tenemos claro la audiencia. El Papa Francisco embarcó a la Iglesia en algo que se llama el sínodo de la sinodalidad. Para decirlo en forma más directa, democratizar más la Iglesia y terminar con el clericalismo, porque solo los clérigos tienen el poder y son sacrosantos y no el pueblo común. En el sínodo, por primera vez, hubo mujeres con voto en la historia de la Iglesia, y este Papa nuevo acaba de hablar de sinodalidad también, ¿no? O sea que está aferrado a la misma tesis de que la Iglesia está demasiado clericalizada y centralizada y es necesario seguir abriendo espacios de participación cada vez mayores. Bien. Hasta aquí. ¿Me permite una ronda de panel? Por supuesto. Bueno, comentarios, reflexiones, los escucho. Tengo una pregunta. Ay, no me pongas cara de qué quieres que diga. No me digas que no te pasa nada. Hoy no te genera nada. Un signo de interrogación que se empieza a llenar con algunos comentarios de los que hace el invitado. Porque la gran pregunta que uno sigue, bueno, esa iglesia construida por Francisco, que dio una cantidad de señales a los no creyentes, que nos generó una empatía, una simpatía hacia ese... ¿Se mantiene o no se mantiene? Entonces digo... va a volver a esa cosa más ortodoxa, bueno, porque, más... O sea, al implicado, porque es creyente, obviamente que esto le tiene que impactar. Al que no es creyente lo analiza de afuera y ve... ¿Vos no sos creyente? No. ¿Y cómo interpretás a las pantallas de televisión abiertas, las digitales, a todos los medios paralizados en el Vatican Channel por un ratito? Porque es parte del mundo globalizado que hace de que todo esté presente en lo cotidiano. Estamos en el mundo occidental. Yo no sé qué impacto tiene de paralización en el mundo musulmán o en el mundo chino, y estamos hablando de la 2/3 parte de la humanidad que está para aquel lado, ¿no? Bueno, no, tampoco somos tan pocos. No, sí, bueno, pero 2/3 están de aquel lado. No, lo que te quiero decir, pero ¿sabés a lo que me refiero? Claro, entonces... Es una noticia de la que está pendiente. Es ¿Querés obvio. como negociamos? Sí, ok, el mundo occidental. Pero, bueno, también cuando hay elecciones importantes, como puede ser, hoy nombramos a Trump, se paraliza bastante el mundo occidental, y no solo el occidental. Y bueno, porque se supone que son figuras con liderazgo, entonces... Sí, obvio. Y con el Oscar y con el premio Nobel también. O sea que, no tiene tanto rating, es un rating. ¿sabías? No, pero hay un tema. No tiene tanto no rating. genera los mismos impactos. Fernanda... Yo creo que veníamos acostumbrados a esto que están mencionando de una iglesia que se hizo sentir más cercana para los creyentes y para los creyentes. Y creo que Francisco también se convirtió quizá, nosotros que somos uruguayos, o por lo menos lo que me pasó a mí, como uruguaya, un papa argentino, en esto de lograr convertir a alguien que notoriamente tiene un rol importantísimo por lo que implica la Iglesia Católica en este lado del mundo. Pero yo creo que él se logró convertir en un líder positivo en todo el mundo. Y más para los tiempos en los que estamos viviendo. Porque se hacía mención a nadie va a discutir la importancia del liderazgo mundial que puede tener un presidente de Estados Unidos. Ahora, convertirse en una voz respetada y que genere consensos en el panorama mundial en el que estamos viviendo, yo creo que Francisco ahí jugó un rol clave más allá de lo que tiene que ver con la fe y la religión. Yo creo que fue un líder
positivo en lo geopolítico. Por eso está bueno escuchar esto que mencionabas tú de las líneas que se supone que se van a seguir. Creo que el mundo lo necesita. Me parece que es una buena noticia para la humanidad toda. Y esto que te quería preguntar, ¿qué impacto tiene o qué significa la elección de su nombre? Bien, eso es muy importante. Normalmente los nombres tienen todo un simbolismo atrás. En el caso de Francisco era claro, ser el pobre, el Evangelio de Asís. Exacto. León XIII, el anterior, fue el gran artífice de las encíclicas sociales de la Iglesia. O sea, hasta León XIII no había grandes encíclicas sociales, se venía una época muy intimista, muy una fe cerrada hacia adentro, en uno mismo, en la capilla, en la iglesia, etc. León XIII fue el hombre que trajo la cuestión social a la Iglesia de nuevo. Entonces, ese nombre de alguna forma indica una cierta identificación con un estilo de hacer el papado, llevar adelante el papado, que es diálogo con la humanidad que me toca. Y no le impongo mis reglas, ¿no? Ojo, bueno. estamos hablando a 20 minutos, ¿cuánto hace que Sí. lo vigilamos, ¿eh? No, pero... Estamos haciendo hipótesis a partir de las señales que estamos viendo. Entonces, en ese sentido, uno ve que hay señales en ese sentido. ¿Se confirmarán después? Veamos. Que también fue una de las batallas del Papa Francisco. Exacto, sí. De Rerum hecho, son dos Novarum, temas de fondo. la primera Rerum encíclica Novarum, sí. social. 1891, fíjate. Por eso es interesante cuando se armó ese debate entre quién le robó la bandera de la justicia social a quién, ¿no? Algunos señalaban que, no sé si no era el propio Francisco, que planteaba que se había robado el comunismo, ¿entendés? Y bueno, tampoco se hablaba un poco antes, ¿no? Hay una Bastante antes. raíz evangélica que remite justamente a la justicia social, a la contemplación de los trabajadores, a denunciar los abusos del capitalismo, por ejemplo. Sí, comienzan allí con fuerza. Ahora, si uno va un poquito, como 2000 años o 3000 años antes, el judeocristianismo es la corriente religiosa que tiene que ver con la defensa de las viudas, los pobres, los inmigrantes y los abandonados. Eso atraviesa toda la Sagrada Escritura. Entonces, ahí está el origen del asunto. Cuando hay un conflicto de qué lado hay que estar, está clarísimo en las Escrituras. Después las instituciones tienen sus bemoles. De nuevo, los hombres... Los y seres las humanos tenemos instituciones, nuestras improntas, ¿no? Y hay muchas veces a lo largo de la historia de la Iglesia que la Iglesia ha asumido asuntos formulados en un determinado momento de la humanidad con el pensamiento, la lógica y las herramientas que tenía en ese momento, que los absolutizó. Y hoy, en el siglo XXI, pueden parecer difíciles. Por ejemplo, hay una cosa muy sencillita que uso como ejemplo, que es, todos hemos ido a hablar que hay una frase evangélica que se llama "Yo soy la luz del mundo". Imagínense qué es la luz hace 2000 años. 2000 años. Imagínense al salir de su casa sin luz, tener fuego nada más. Imagínense lo que es andar en la calle, sin calles, sin pavimento, sin saneamiento. Hablar de la luz del mundo en ese momento salía el sol y era la luz. Hoy hablar de la luz del mundo es un celular, acá estamos rodeados de luz. Eso es algo que no dice nada al mundo de hoy. Sin embargo, hace 2000 años decía. Y eso les pasa a la Iglesia, cuando en determinado momento de la historia absolutiza algunos asuntos y después la historia cambia. Y esas cosas están elaboradas en un determinado contexto histórico-cultural y que hay que elaborarlos en otros. Y eso le va a pasar siempre a la Iglesia Católica y algunos momentos serán de más intención de dialogar con el mundo, por eso León XIV, de dialogar con la diversidad, con todos, no importa si sean creyentes o no, y lograr esos espacios. No sé si han visto que salió su libro hace poquito de Cercas, Javier Cercas, del español, que se llama El Papa, el loco Dios al fin del mundo. No. Cercas es un excelente escritor español, ateo, y el Vaticano le invitó a seguir al Papa y escribir un libro sobre su experiencia. En esa lógica de que hablen de mí sin censura todos los demás. El que yo pueda hablar con el otro, más allá de la convicción que tenga sobre lo religioso. Esa era una impronta de Francisco y los signos van diciendo que podría llegar a ser la de León XIV. Un detalle, la Iglesia se vio con un desafío importante después de toda la debacle de las denuncias de abuso sexual. Y como que, si bien hay muchos estados laicos, exigía una modernización de la Iglesia. Entonces se imponía optar por una figura papal que fuera más cercana a la gente, porque la Iglesia tenía muchos desafíos. Asumir lo que había pasado, el avance desenfrenado de los movimientos evangélicos y tratar de atraer fieles y de tener su lugar de prestigio que siempre tuvo.
Entonces, no era lógico que se eligiera una figura de tipo conservadora porque era volver unos casilleros para atrás. Entonces, elegir además un papa, como se elige ahora, de nacionalidad estadounidense, con todo el movimiento que hay y los conflictos, me parece que es una decisión inteligente. Sí, estadounidense y peruano. Y peruano. No es sí. solo estadounidense, porque no hay ninguno de los estadounidenses que podían ser papas que fuera electo. Yo creo que ahí también hay una clave. Yo creo que no se elige papas puramente estadounidenses para no acumular más poder en la superpotencia mundial. Pero sí, porque no es solo estadounidense. También es representativo de América De Latina. América estando en América Latina, Latina. y estando en Roma, en diálogo con todo el mundo, nombrando obispos por todo el mundo, ¿no? Está bien. Eh, Connie, perdón, Héctor, Connie. Yo tenía curiosidad, digamos, de seguir un poquito para atrás los antecedentes de Monseñor Prevost. Y la verdad es que no le conocía y las primeras reacciones parecen muy positivas. Pero la Iglesia está en un momento crucial. En los últimos 10 años, en el caso de América Latina, el crecimiento de las otras iglesias, en especial las iglesias evangélicas, ha determinado un decrecimiento de la práctica y el reconocimiento de la condición de católico de muchos millones de fieles en un continente que tiene más de 500 millones. De hecho, la Iglesia de América Latina, que Monseñor Prevost conocía porque integró como obispo de Chiclayo las conferencias episcopales, que son las reuniones en las que se encuentran los obispos, constató que entre el año 2010 y el año 2020 la reducción de bautismos fue de 8 millones a 5. Yo tengo algunos amigos curitas y alguno me comentaba en reuniones o en charlas informales que en el caso de la iglesia en Montevideo, un país absolutamente orientado hacia la laicidad en una acepción que quiere decir además antirreligiosidad, porque no está cultivado el espíritu religioso en ninguna de las manifestaciones de nuestro sistema de relaciones sociales, la pequeña reversión de los últimos 5 años es debida a los inmigrantes. Gente que viene de Cuba, gente que viene de Venezuela, gente que viene de República Dominicana y algunos más. Que eso ha determinado un pequeño crecimiento. De modo que la Iglesia no la va a tener fácil en el mundo ni en América Latina, y el debate me parece que transcurre por la incursión en los temas políticos que genera rispideces. Yo, por supuesto, no conocía a Jorge Bergoglio. Cuando lo eligieron me pareció fantástico. Al cabo de 2 años, obviamente no estaba nada contento de que tuviéramos los católicos un papa peronista. Pero así fue. Bien. Sí, perdón. Alfredo, vos faltás de este lado. Sí, a mí esta situación lo que me despierta es un viejo anticlericalismo ancestral que tengo, porque yo rescato valores cristianos que creo que en definitiva son valores culturales que trascienden al ser religioso o no, y el Vaticano y toda la pompa esta me resulta Muy absolutamente ballista contradictorio. Sí, yo creo que desde ese punto de vista Eso. lo mamé de chiquito. Totalmente contradictorio porque es una organización, primero es un poder político y económico, la gran flauta, ¿no? Es decir, el tema religioso está todo bien, pero también hay un poder económico muy fuerte y aparte hay una tentación y de que vayan a votar en un platito de plata, me parece una cosa de la iglesia de los pobres donde está. Entonces, a mí me parece que primero no es muy democrático porque lo eligen 133 tipos, hombres, no hay ni una mujer, ¿está?
viejos y que aparte en secreto, y todavía vienen con el versito de marketing del humo, que es bárbaro, pero hoy por hoy se podía comunicar de otra manera. Hoy? No, me parece, a mí me despierta, sinceramente, me despierta profundo rechazo la estructura eclesiástica jerárquica, no el cura que labura con la gente, es decir, y no el católico, que tiene todos los Vos valores. mandarías a los muchachos de la Casa de Papel a que roben el Banco del Vaticano. No, yo te diría que, ¿No? que el Banco del Vaticano no tendría razón de ser, ¿tá? Si son realmente coherentes con los valores cristianos. Pero Separando la existe- institucionalidad No de existe la matacón en doctrina, algunos libretos me parece que hay antiguos. mucho punto que ha sido históricamente cuestionado y súper válido, obviamente. ¿Por acá? No. En primer lugar, saludar a toda la Grey Católica del Uruguay y todo lo que nos puedan estar viendo, porque en definitiva, para toda la gente que tiene la fe católica y que practica el catolicismo, es notoriamente algo, para ella es algo destacable, es algo que le importa, es algo que, bueno, que en su forma de ser le parece muy bien que se haya elegido un papa, más allá de quién sea el papa. A veces, sin saber quién era el papa, la gente estaba ahí en la Plaza del Vaticano saludando. Lo segundo es la fuerza que tienen las religiones en el mundo es indiscutible. Cualquiera de ellas. Han modelado nuestra forma de ser, han modelado nuestra forma de trabajar, nuestra forma de organizarnos. Han sido modelados por algún tipo de religión. Yo no tengo ninguna fe, lo digo, pero reconozco que eso es una parte Como muy, líderes muy espirituales, importante. capaz que no No, necesariamente... pero no solo espirituales. La espiritualidad No, pero no solo remita a la fe, espirituales. definitivamente Vayamos no a es la así. vayamos a la forma nada más, la forma de ser nada más y nada menos que los Estados Unidos de América. Y cómo influyó el protestantismo en la forma de ser de la sociedad norteamericana. Y cómo ahora está decayendo justamente por esa desaparición. Pero no es el tema, pero tienen que ver las religiones en la conformación entre sociedades. En Rusia, en China, en la India, en todos lados. Acá un poco menos, porque somos menos, pero tienen que ver. Entonces, todo esto lo digo a razón de que lo que se elige en definitiva es un hombre, una persona que algunos consideran que está en contacto directo con Dios, pero en la realidad, para mí por lo menos, se elige un hombre que va a llevar una determinada política y por eso estamos hablando acá. ¿Será tan abierto como Francisco? ¿Será tan cerrado como Pío XII? Bueno, ya veremos, yo que sé, ahí sí dice la Biblia, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, ya veremos. Pero lo cierto del caso es que coincide una parte con lo que dice Alfredo. La Iglesia y el Vaticano en sí no es solamente una cuestión de fe. Hay ahí una relación política y como económica institución liderada por hombres, muy tiene, fuerte, liderada por sin hombres. duda. ¿No? Néstor quería contar algo. No, yo comentar algunas cosas. Hace 40.000 años que está detectada la presencia de lo religioso en la humanidad. 40.000 años. Esto está documentado en un texto del director del Museo Británico. O sea que, más allá de lo que uno quiera o le guste, es un fenómeno que nos acompaña como humanidad. Sea católico, judío, ateo, lo que fuere, pero sí espiritual, lo que sea. Entonces, es un fenómeno humano, está ahí. Asume formatos distintos en distintos lugares del mundo, en distintas épocas, llámese Iglesia Católica, porque hoy es el caso por el tema del Papa, pero llámese otro. O sea que el fenómeno religioso es un fenómeno que está imbricado con nosotros, y en Uruguay, que es un país muy secularizado, hay un 24% de personas que creen en Dios, pero no lo hacen a través de ninguna iglesia. O sea que no ha abandonado la creencia, ha abandonado ciertas pertenencias, ¿no? Entonces la creencia, y además se reformula y se reexpresa en otros códigos, que no son siempre lo que dicen las iglesias, ¿no? La gente, cuando uno empieza a hacer... Mucha gente cree que quedó anacrónica la doctrina, Sí, por ni que ejemplo, hablar, ¿no? ni que hablar. Mirá, nosotros hicimos una investigación entre Perú, Argentina y Uruguay sobre lo que llamamos religión vivida. Claro. No que dice las iglesias que debe vivir la gente, que vive cotidianamente. Las distancias entre lo que la gente vive y sus iglesias le dicen es enorme. Obvio. Porque la gente, en definitiva, es la dueña de su destino y elige qué le dice algo a su vida y que no se lo elige otro. Entonces, la distancia que hay entre lo que se proclama como dogmas, formas de comportamiento, siempre me acuerdo de una señora mormona de Córdoba, que toda la casa era mormona, pero en el dormitorio tenía una estatua de la Virgen María que no estaba permitida, Claro. porque en el dormitorio no entraba nadie, pero ¿quién le iba a sacar a ella que la Virgen María la acompañara, ¿no? Entonces, eso pasa cotidianamente en todo lo que se nos ocurra. Capaz que con un poquito más, en tono más despectivo, algunos señalan, pero eso es una fe a medida, religión a medida. Bueno, es la posible muchas veces, sí, ¿no? es que
¿quién compra paquetes de verdades en forma absoluta de una vez y para siempre? Estamos en una sociedad que nos pide que repensemos todo, que seamos seres críticos, que analicemos. No, agarré el paquete de verdad. Como mucho no lo discuto y lo vivo como puedo, como quiero. Entonces, eso es la religiosidad de nuestro tiempo, ¿no? En cuanto a lo que Connie decía de los números de la Iglesia Católica, sí, la Iglesia Católica va a seguir decreciendo. Es lo normal. Y ahí hay dos puntos de vista dentro de la Iglesia. ¿Por qué es lo normal? Cuando, por ejemplo, en América Latina, sos la Iglesia hegemónica porque venís con la colonia. Sí. Y durante 500 años fuiste la mayoritaria. Cuando aparece la competencia espiritual, cuando se pluraliza la sociedad, hay opciones plurales. Entonces, lo normal La globalización era el gran desafío, por ejemplo. Sin duda. Digo, ¿cuánta gente budista hay en Uruguay sin haber ido nunca al mundo budista, ¿no? Hoy tenemos una cantidad de opciones arriba de la mesa que son muy normales. También hay mucho cambalache en la vuelta, ¿no? Bueno, sí, hay de todo un poco. Hay composiciones que son un poco complejas a veces, ¿no? Para Si que usted no, lo dijo no parecen lógicas, pero son en las lógicas individuales mucho más le lógicas de lo que funcionan a las parece. personas y en el fondo, Exacto, ¿quién es uno para porque cuestionar lo que le funciona al otro, no? Las religiones además son un complejo vital de significado, de sentidos, de relaciones, socialidad. No son solo dogmas o normas para cumplir. Y la Iglesia Católica hay dos tensiones sobre si aumenta o no. Los que dicen estamos perdiendo gente, tenemos que recuperar. Quienes recuperan, los pentecostales, tenemos que hacer lo que hacen ellos. Y la otra corriente, que es la que dice, a nosotros lo que nos importa es transmitir el mensaje de Jesús. Si lo transmitimos y no nos hacen caso, es un problema que no tenemos forma. Tenemos que vivirlo mejor. Tenemos que revisar por qué estamos transmitiéndolo mal. Porque estamos Pero desconectados. no se trata de una competencia de quién tiene más. Ojo, hay obispos y cardenales que a eso les interesa. Tener más gente. Invitan mucho al sacerdocio, ¿no? Sí, Ratzinger tenía una posición completamente opuesta. Para Ratzinger el catolicismo tenía que ser un grupo relativamente chico de personas, pero bien convencidas de lo que creía y vivía. Bueno, era un papa también. Entonces, esto es muy variado. Cuando uno tiene la preocupación por juntar gente, es una cosa. Cuando uno tiene la preocupación por vivir el mensaje, es otra. Y el tipo de cura que se posiciona en un lugar y el tipo de cura que se posiciona en otro son distintos. Tienen objetivos vitales distintos. Entonces también eso lo vemos todos los días en las sociedades contemporáneas. No en la uruguaya solo, ¿no? Que es muy similar. No, por supuesto. En las contemporáneas que tienen mucha más pluralización de lo religioso. Entonces el mundo religioso es un mundo amplísimo, con vetas de todo tipo. Acá en Uruguay todavía tenemos esa parte de esa concepción antirreligiosa o de expresión de lo religioso. La sociedad uruguaya también es muy plural. Hay algunos sectores que tienen plural, pero una la cosa es expresión la laicidad, política, otra ser anticlerical. Son cosas distintas. Sí, son cosas distintas. yo Una puede disfrazar la la otra, mayoría, está bien. Pero, a ver, si vamos al origen, todo se origina en una alineación de naturaleza política originada en el comportamiento de un gran dirigente político de la historia del país. Punto. De familia de origen católico, absolutamente cristiano, cuyos, sus padres y abuelos eran todos religiosos y católicos, y donde una circunstancia totalmente personal trasladó un enfrentamiento con el obispo de la ciudad de Montevideo, en tiempos en que todavía además Iglesia y Estado estaban vinculados, y generó una animadversión que se prolongó en algunas instituciones, pero gente que tenía, digamos, criterios de partir de los principios de los padres fundadores de Estados Unidos, con separación de la Iglesia del Estado, como Bernardo Prudencio Berro en 1860, no era anticlerical, era partidario de separar la Iglesia del Estado, que es una decisión muy sabia. Y eso no tiene nada que ver con combatir a la Iglesia y pretender, que además, de hecho, en el partido del señor que se desayunaba todos los días con Monseñor Jacinto Vera, hay católicos conspicuos. Por lo cual, digamos, la gente que habla así como Alfredo es pura y exclusivamente una versión de la animadversión uruguaya contra la religión, que me parece una conducta Nada que ver. irrespetuosa. Perdóname, para mí las religiones valen todas. Lo que yo rechazo es la estructura
del Vaticano como tal. Eso es lo que a mí me origina el rechazo. Pero no el catolicismo. inventás Tengo un grandes banco amigos vaticano que no católicos. existe, Alfredo. Inventás un banco vaticano que no existe. Claro, sí. El Banco No Ambrosiano, existe. No. No existe. Es parte de la mitología del anticlericalismo no hay y nada del de económico en el antirreligiosidad. poder vaticano. No, es un verso. Nadie dijo eso. Es un verso. Todas las veces tú decís que yo dije lo que no dije. Lo que te digo es, inventaste un banco vaticano que no Perdóname, existe. Ella habló del Banco Vaticano. Yo No, hablé el del poder ambrosiano se económico. fundió Hablé del y poder no era de la económico. iglesia, Claro. era de conspicuos católicos. Yo creo que hay- y A ver si cristianos. Néstor, a ver si nuestro invitado nos puede acercar, No, a ver. antes de ir a la pausa, Primero, más o menos a lo más objetivo, lo más cercano a la verdad. Bueno, en eso todo es más este tema. difícil, la verdad es más difícil. Es otro paso Lo más que cercano le pedí. dejaremos para otros, pero no, a ver, la Asociación Uruguaya, parte de lo que dice Connie es cierto, pero no solo. Hay un conjunto de élites uruguayas que se formaron mirando a Francia. Y Francia era el ejemplo a seguir. Nosotros tenemos todavía frases del lenguaje francés en la Universidad de la República, en la Universidad Francesa. Nuestra cultura está... Muchos acá habrán tenido 4 años de francés en el liceo, como tuve yo. Y no inglés ni otro idioma. ¿Y eso por qué? ¿Era casual? No, ese era nuestro objetivo cultural. Era el iluminismo francés. Claro. Era lo que iluminaba a las clases medias altas y altas que formaban el Estado uruguayo a fines del siglo XIX, comienzos del XX. Esto es un dato. Después se cruzan otros actores. La masonería, que es un actor siempre fue y es un actor muy fuerte en Uruguay. ¿Tiene algo que ver con los 133 cardenales? No, nada, casual. Está, Es casualidad. casual. Está Esos perfecto. números- Eran Perdón que lo 135 interrumpa. y hay 2 que no fueron porque Está, estaban enfermos. Se enfermaron 2, quedamos en ese número. Está, perfecto. Hay muchos actores, ¿no? Y ahí se conformó una matriz cultural que tendía a... Digo, que hubo un proyecto político de hacer desaparecer la religión del Uruguay, es clarísimo. ¿Por qué los feriados se llaman como se llaman en Uruguay? El 6 de enero, ¿cómo se llama? Día de los Niños, no es Reyes. La semana San Turismo, ¿no? Y el 25 de diciembre es Navidad. Todavía hoy formalmente son así, ¿no? Y después él se cambió el nombre a 30 pueblos. ¿Cómo se le dice a lo que son de Paso de los Toros? Seguro. Isabel. Santa Isabel. Fue Santa Isabel. ¿Cómo se le dice a lo de Maldonado? Fernandino. San Fernando, ¿no? Que hubo un proyecto político hegemónico de una élite, no solo de una persona, de una élite formada en Francia que entendía que la religión, no usaban esa palabra porque es de otro, era el opio de los pueblos, o era la negación de la intelectualidad o lo que fuera, y lo que hicieron, creían que eso era el futuro de la humanidad. Y uniformizaron nuestra enseñanza con eso. Eso es un dato de la realidad. Después, que la separación iglesia-Estado, por suerte, se dio temprano. Lo mejor que le puede pasar a cualquier Estado y a cualquier iglesia es tener un Cualquier régimen país de del mundo necesidad de le separación. vendría Tenemos, bien. mucho más para... Primer Esperen. Tenemos que hacer una pausa. Para el próximo bloque queda pendiente. ¿Hay o no un banco en el Vaticano? Eso seguro. Son cosas distintas. Lo respondemos a la vuelta. Y lo otro, te desafío, ahora porque estamos por nuestro horario, en Asia, Oriente, están durmiendo. Yo te desafío a que mañana, aún en países con minorías cristianas, no ocupe un titular la elección del Papa de la Iglesia Católica. Desde la perspectiva cultural, espiritual, En los países política. musulmanes, Te desafío. en la India, Buscá, te van a aparecer, inteligencia artificial mediante, hay que chequear, te van a aparecer titulares de diarios de India, la de China. la información va a ¿ah? estar. Pero primera plana, eso tiene que ver con algo, ¿no? Es como el campeonato mundial de fútbol. En fin, vamos a hacer una breve pausa. Les recuerdo que mantener el césped y las plantas de tu jardín al riesgo es fundamental. Instalar un riego automático de jardines y rega a la hora y el tiempo que